Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de compartir para experimentar en este Ángeles 2020. Hoy nos acompaña Carlos Palacio, su gran amigo de la comunidad, quien actualmente es Agile Coach en Pragma. Y Carlos nos va a compartir su charla AdCar, logrando un cambio efectivo en las organizaciones. Bienvenidos a todos. Por favor, si tienen comentarios, preguntas, las van escribiendo en el chat, que las vamos pasando. Carlos las va a ir presentando si van siendo relevantes con lo que va diciendo, o las vamos mostrando y al final tendremos un espacio para que todos pues, puedan interactuar con él. Carlos, bienvenido. Te dejo con tu público. Adelante. Muchas gracias, Juanes. Bienvenidos a todos. Me alegra que estén aquí conectados en esta charla relacionada con este modelo de gestión del cambio. En la charla del Keynote lo mencionó con bastante énfasis. Yo creo que es una oportunidad para profundizar un poquito. Antes de iniciar con el tema, pues voy a iniciar con lo que normalmente es el inicio, el final de una presentación y es esta diapositiva. Gracias. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de conectarse en esta, la última track de nuestro Ágiles Colombia, que ha sido maravilloso, y esperemos que cerremos con broche de oro, con muy buena participación y que se lleven pues todo lo que esperamos que se lleven. Y quisiera hacer énfasis en algo que para mí es muy importante. Aquí vamos a ver seguramente unos conceptos, unos tips, pero quiero invitarlos a que esta charla sea más reflexiva, o sea, que traten en la medida que vamos avanzando, traten de llevarse cosas para su reflexión y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces, quisiera empezar con esta pregunta. Es una frase que yo oigo y sigo oyendo y sigo oyendo. Lo único constante es el cambio. ¿Qué opinan? Lo único constante es el cambio. Yo les voy a dar mi percepción de esa frase entre sí y no. Yo creo que desde la perspectiva de que siempre hay algo que está cambiando, pues puede tener sentido, pero el cambio ya no ocurre de la misma manera. El cambio también está cambiando, la manera como abordamos los procesos de cambio, la manera como nos enfrentamos a las situaciones y las tratamos de resolver está cambiando permanentemente. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que el cambio también está cambiando. Entonces, dicho esto, aquí hay una frase que también me encanta, de Jack Welch, que fue un CEO de General Electric durante muchos años, que dice que si la velocidad de cambio afuera excede la velocidad de cambio adentro de la organización, el fin está cerca. Y a eso nos llama en gran medida la agilidad, a desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos a una mayor velocidad a esos cambios que están ocurriendo en el mercado, en las personas, en los consumidores, en la tecnología, en todo lo que hace parte de este gran mundo complejo, y podríamos ir más allá de la complejidad, pues si hablamos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que últimamente están tan en boga. Nos enfrentamos a cambios permanentemente, y cuando nos preguntan quién quiere un cambio, muchos levantan la mano. Pero cuando nos preguntan quién quiere cambiar, pues las manos normalmente se bajan, y estoy de acuerdo con lo que dice Pipe Sifu. El cambio es una constante, lo que cambia es la forma como lo percibimos, la forma en cómo lo enfrentamos, lo abordamos. No podemos pensar que hay una sola receta para enfrentar un cambio. Yo soy muy dado a pensar siempre en que los problemas y las soluciones y las herramientas que utilizamos son contextuales, no son recetas de copiar y pegar. Tenemos que tener un conocimiento profundo de esos tres elementos, pero tener el criterio para seleccionar entre toda esa caja de herramientas y todo ese conocimiento que tenemos, cuál podría ser el más adecuado en cada contexto. Y si a eso le agregamos esta última pregunta,
de quién quiere liderar el cambio, pues ahí no solamente desaparecen las manos, sino que desaparecen las personas. Pues a liderar un proceso de cambio, normalmente uno se encuentra, o yo me encuentro con que pues, le quitamos, las personas suelen quitarle el cuerpo a liderar el cambio. Entonces, lo que vamos a entender, quiero que entendamos que el cambio lo podríamos asociar con el concepto de fractalidad. En teorías de matemáticas y de geometría, pues es un objeto geométrico cuya estructura básica, cuando le hacemos zoom, nos encontramos la misma estructura y volvemos a hacerle zoom y nos encontramos la misma estructura y así infinitamente. El cambio lo podemos ver fractal en la medida que para que haya un cambio profundo o un cambio real en una sociedad, pues tiene que haber cambio en las organizaciones. Y para que haya cambio en las organizaciones, pues hay cambios en las estructuras, en las áreas, en los equipos y luego en las personas. Entonces, este mismo proceso que vamos a ver a lo largo de la presentación aplica en los diferentes niveles de cambio. Y cuando nos enfrentamos como agilistas a un cambio organizacional, por ejemplo, pues no debemos olvidar ese concepto de fractalidad, porque una organización no es la que cambia. Al final el cambio se ve reflejado en la organización. Lo que cambian son las personas, sus modelos mentales, sus comportamientos, las prácticas que utilizan, las técnicas, los procesos, y finalmente genera pues cambio en las organizaciones. Siempre quisiéramos que los cambios sean así de románticos. Yo estoy aquí, quiero llegar allá y simplemente pues me siento y defino un roadmap y voy caminando ese camino que plantea el roadmap después de haber tenido una bola de cristal que me dice cuál es el camino y voy caminando, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero la realidad es otra, es mucho más complejo que eso. Lo entendíamos en la charla de esta mañana que no es solamente si lo fuéramos a plantear en gráfica de cambio, no es un solo cambio. O sea, estamos en un montón de cambios, en muchas personas, en muchos procesos, y el cambio se puede ver más bien así, como algo un poco menos estructurado. Y a la medida que nosotros seamos capaces de ir transitando ese tiempo en pequeñas gráficas y en diferentes dimensiones, y que podamos tener la capacidad de estar obteniendo la retroalimentación permanentemente para ajustar cómo estamos abordando ese cambio, pues tenemos mayores probabilidades de que sea más efectivo. Hablamos de la efectividad de un cambio organizacional. Entonces la efectividad la da precisamente la capacidad de adaptarnos también en ese proceso de cambio, no solamente adaptarnos al cambio. Entonces aparece ADKAR, que es un modelo planteado hace ya alrededor de 2 décadas por PROCI, que es la organización quien lo planteó inicialmente y lo sigue desarrollando. Y vamos a entrar un poquito entonces en el entendimiento de este modelo de gestión de cambio, que parte de la base de que el cambio efectivo se lleva a cabo desde las personas. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo vamos a entender un poquito más, de que estas etapas que plantea el modelo deben ejecutarse en orden, y pongo entre comillas la palabra en orden porque sobre todo en las 2 últimas, inclusive desde la tercera, puedo ver la necesidad de devolverme, pero no puedo empezar, por ejemplo, a entregar conocimiento o a desarrollar nuevas habilidades sin haber pasado por las primeras 2 etapas que son para mí fundamentales. La primera tiene que ver con la conciencia de las personas de la necesidad de cambiar. ¿Por qué y para qué estamos cambiando? Y en los diferentes niveles de fractalidad que mencionaba ahorita. Una vez yo entiendo la necesidad, debo establecer una conexión más profunda y más personal en las personas, que realmente entendiendo la necesidad digan, oiga, yo me monto en este bus, ya empiezan a haber decisiones concretas acerca de
participar en el proceso de cambio, porque entendí que era importante. Entendí el para qué y entendí que yo tengo una participación y un beneficio. Pero no basta con desear cambiar, yo necesito saber ciertas cosas, aumentar mi base de conocimiento para poder llevar a cabo ese cambio. Y con ese conocimiento, luego llevarlo a la práctica para desarrollar esas nuevas habilidades que necesito en ese estado futuro que me estoy planteando en el cambio. Muchos modelos de gestión de cambio tradicionales, por decirlo de alguna manera, se quedan ahí, se quedan listos, ya sabemos, ya lo hemos estado aplicando, pero ese cambio tiene una propiedad de natural, pues que tenemos los seres humanos a devolvernos a donde estamos más cómodos. Entonces, si no hay refuerzo para sostener ese cambio en el tiempo, a lo largo de unos meses, pues vamos a estar en una situación muy parecida a la que encontramos y todo ese esfuerzo pues no va a ser sostenido. La visión desde las personas pues está con esos 5 elementos de la conciencia, el deseo, el conocimiento, la habilidad y el refuerzo para sostener ese cambio. Y si lo vemos desde la perspectiva de negocio como o de la organización, lo podemos ver como una serie de fases en las que entiendo una necesidad, hago todo un análisis de concepto y de diseño, luego implemento y luego hago todo lo que tiene que ver con la posimplementación, van muy de la mano, pero no quiero que pensemos, aunque puede tener esa aplicación en grandes procesos de cambio, no solamente en un proyecto, en un megaproyecto de cambio en la organización, en pequeños cambios cotidianos en las personas, en los equipos, en las formas de trabajo. Y cuando yo entiendo que y me resonó mucho el tema del Big Bang, o sea, un cambio Big Bang, si bien en algunos casos es eh, a veces necesario, pues casi que resetear y volver a empezar, no suele ser la estrategia más efectiva. Yo tengo que coger las diferentes dimensiones y determinar por dónde arrancar, ir con esas pequeñas curvas de cambio una tras otra y analizando en cada una que aprendí, ciclos de aprendizaje permanentes. Entonces, ADKAR es un modelo orientado a objetivos para guiar el cambio individual que al finalmente se puede ver o se va a ver reflejado en el cambio organizacional. ¿Por qué es importante? Porque nos permite liderar un cambio de manera más efectiva y eso requiere nuevos modelos de pensamiento. No se trata solamente de cambiar prácticas y cambiar maneras de hacer, sino que requiere cambios y switches más profundos, no solamente desde lo técnico, sino también desde los modelos de pensamiento. El secreto que podríamos plantear para lograr estos cambios efectivos está en algo que parece muy simple y es esa pregunta que aparece ahí es ¿cómo podemos facilitar el cambio en una sola persona? O sea, pensemos lo primero en ese nivel de fractalidad. Y habiendo entendido cómo podemos facilitar el cambio en una persona, entendiendo una serie de elementos que vamos a ver un poco más adelante, podemos pensar en cómo escalar y cómo hacer cosas un poco más con más alcance. Pero definitivamente debemos empezar por el entendimiento de que el cambio en una organización es la consecuencia del cambio en unas personas. Entonces, ADKAR se podría ver en tres grandes estados. O sea, yo estoy hoy acá, siempre puede haber o alguna insatisfacción o algo en el mercado que me está generando señales o una oportunidad que quiero aprovechar. Siempre hay un estado actual que tiene la posibilidad de tener unas brechas y ahí es donde yo me imagino ese estado futuro. Entre el estado futuro y el estado actual hay un estado de transición. Entonces, las dos primeras etapas del ADKAR tienen que ver con precisamente ese entendimiento y ese elevar el nivel de conciencia acerca del estado actual y por qué es importante ese estado futuro. Y luego, el conocimiento y la habilidad me van a ayudar a recorrer ese estado de transición. Que pues no siempre es un campo de rosas, pues no siempre, siempre puede haber obstáculos en el camino, de hecho los hay permanentemente. Entonces,
al final en el estado futuro, yo no me imagino un estado futuro permanente, me imagino un estado futuro en ese momento que puede convertirse en un nuevo estado actual y estar permanentemente. ¿Cómo afrontar los cambios en medio de tanta incertidumbre? Yo creo que precisamente con la fractalidad vista desde las personas y también en el horizonte de tiempo. O sea, yo no me quiero imaginar un estado futuro dentro de 5 años. Pensemos en periodos de tiempo más cortos, pensemos en ciclos de retroalimentación mucho más cortos, y vamos convirtiendo en ciclos más cortos ese estado futuro en un nuevo estado actual. Eh, y eso nos va a ir dando la información para retroalimentarnos. O sea, la incertidumbre siempre va a haber y siempre ha habido. Lo que pasa es que los periodos de incertidumbre también son cada vez más cortos. Bueno, entonces entremos un poquito en el detalle de cada uno de los elementos. La conciencia o el awareness está en esa primera parte de preconcepción, y es cuando una persona conoce la naturaleza del cambio y logra interiorizar profundamente por qué es importante para él, para la organización, aumenta la probabilidad de que lo apoye. Cuando simplemente lanzamos un cambio sin generar ese nivel de conciencia, va a haber no solamente mucho mayor resistencia, sino que va a haber mucho más detractores. Pues nada más cierto que pues cuando yo estoy en la zona de comodidad y no veo la necesidad de un cambio, pues no me muevo, estoy demasiado cómodo ahí. Entonces lo primero es ser consciente de esa necesidad de cambiar. Y lo medimos con las interacciones y la retroalimentación que podamos observar. ¿Qué opinas de esto? No, yo creo que no es tan importante, o definitivamente no lo había visto desde esto. Entonces, una buena manera y que es muy efectiva, pues es precisamente propiciar todas las conversaciones que sean necesarias para llevar a cabo esa conciencia. Ser transparente, mostrar cifras, mostrar qué pasa si no lo hacemos. Esa es una muy buena herramienta. ¿Qué nos podría pasar como organización si no enfrentamos este cambio? ¿Qué nos podría pasar como personas? Entonces hay una serie de tips que podríamos recorrer acá. Siempre es muy importante, y lo mencionábamos esta mañana en la charla de apertura, el patrocinio. Un patrocinador visible y confiable. Y establecer un pequeño grupo, una coalición para reforzar ese awareness inicial, que sea como ese grupo inicial de gestores del cambio, si los queremos etiquetar de esa manera, pero van a ser quienes van a impulsar ese entendimiento. Tener la capacidad de identificar quiénes son esas personas que se le pueden medir al cambio por pura fe. Que todavía no necesitan como Santo Tomás meter el dedo en la llaga ni ver que las cosas están pasando, sino que sean esos early adopters y trabajar con ellos primero, que hagan parte de esa coalición y vayan montándose al bus y vayan inspirando a otras personas a montarse en ese proceso de cambio. Las conversaciones lo mencionaba ahorita, son fundamentales, mantener conversaciones permanentemente, persona a persona, en diferentes niveles, y evitar esto, lo digo desde unas grandes heridas de guerra que tengo, y que estaba precisamente comentando en la charla anterior, en la de embarradas ágiles. Evitar los laggards en la coalición. Los laggards siempre van a existir, pero no es una buena idea que hagan parte de esa coalición inicial que va a impulsar y va a romper la inercia del cambio. Ellos puede que entren después o puede que finalmente no entren al proceso de cambio. Ser absolutamente transparentes en la comunicación. No ocultar, no tener agendas ocultas. Y la conversación es de doble vía, no es simplemente comunicar y mandar correos electrónicos, es escuchar a la gente, a qué le teme, darle la
la oportunidad de que vean que fuera de la zona de comodidad existe la zona de aprendizaje y que puede ser muy beneficioso para todos. Y entender que cada persona va a enfrentar ese cambio de una manera diferente, precisamente porque son seres distintos, tienen miedos distintos, se aferran a las cosas diferentes, de una manera diferente. Pueden ser más o menos tolerantes a la frustración, pueden ser más o menos arriesgados. Y tenemos que ser conscientes que en cualquier proceso de cambio siempre va a haber desinformación, conversaciones de pasillo, rumores. Entonces tenemos que estar también con un radar muy bien puesto acerca de esos comentarios que no me atrevería a decir que son malintencionados necesariamente, pero que ocurren precisamente por no tener la información correcta. Entonces, estar atentos a todas esas conversaciones de malinformación o desinformación y a la pandemia de fake news, podríamos decirlo. Creo que todo hemos vivido las fake news con información correcta, precisa y oportuna, absolutamente transparente. Y hay una cosa muy importante y es que como estamos en incertidumbre, siempre en un proceso de cambio de incertidumbre, también reconocer que hay cosas que todavía no sabemos y comunicarlas. A veces nos hacen preguntas directas y nos vamos por las ramas, pues basta con decir, todavía no sabemos eso, pero estamos haciendo esto y esperamos averiguar esto y muy transparentemente. Entonces aquí hay algunos tips. Luego viene la parte de desire y es cuando la persona da un paso. Dice, entiendo, a partir de ese entendimiento, a partir de esa conciencia, toma la decisión de participar. Dice, cuenten conmigo, ¿qué tengo que hacer? Se genera en esa persona un impulso, ya es como que definitivamente no solamente decidir montarse en el bus, sino dar el paso para subirse al bus y sentarse. Pues sentarse no literalmente, pues estar ahí en el proceso de cambio. Aún con la conciencia de que no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero cuenten conmigo. O sea, creo que es suficientemente importante y cuenten conmigo. Y aquí también hay algunos elementos que podríamos tomar en consideración, que definitivamente es la etapa más retadora. Muchas veces la gente entiende la necesidad de cambio, pero dice, eso como que no es conmigo. Pues sí, bacano que cambie la organización, bacano que hagan ese proyecto, bacano que hagan esos ajustes, pero eso como que no es conmigo. Entonces, por eso la conciencia sola no lleva a la gente a tomar la decisión de montarse en el bus. Llevar la conversación a, a temas de qué es importante para la otra persona, qué valora, qué lo motiva. Entonces, por eso las conversaciones son tan importantes, porque yo no me puedo dar cuenta si no es preguntando, indagando, recibiendo información de la otra persona. Y viene un término que creo que es muy conocido para nosotros, que es el CBY, en otro contexto diferente. Este recuerdo que era muy utilizado en términos de contratos y estaba muy asociado con el tema de corrupción. No quiero que lo miremos así. Es el cómo voy yo ahí, o sea, cuál es mi tajada, pero no es la tajada de mi pedacito del contrato, sino este cambio, cómo me va a beneficiar a mí. Cuando yo entiendo que hay una inversión, o sea, cuando decido meterme a llevar una inversión de esfuerzo, de tiempo, de enfrentarme a miedos, de enfrentarme a mi propia ignorancia, a ser vulnerable a una cantidad de conflictos que pueden aparecer. Pero por el otro lado está esa visualización del beneficio, pues me dice, va a valer la pena. Tiene que valer la pena para que la gente pues dé el paso. Listo. Entonces, entender el contexto y las situaciones individuales, tener en cuenta experiencias pasadas. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a cambios y encontramos frases como otra vez? Es que ya hemos intentado eso, hemos intentado cosas en el pasado y no funciona. El tema de patrocinio fundamental, tener en cuenta que los líderes están al servicio de
de propiciar todo lo que necesitamos para llevar a cabo ese cambio. Los gerentes y mandos medios son personas, los líderes son personas. No nos olvidemos que independientemente del nivel en la organización jerárquico, son personas que también tienen experiencias pasadas, tienen heridas de guerra, tienen miedos, tienen su zona de comodidad, tienen su manera de ser, sus modelos mentales. Y fundamental en esta etapa, cuando se empiezan a montar personas al bus y empiezan a haber personas que dicen vamos por esta, empiezan a liderar con el ejemplo, empiezan a hacer antojar a inspirar a otras personas. Entonces es importante involucrar a la gente permanentemente, tener en cuenta los riesgos, eventualmente el manejo de recompensas o incentivos puede ser importante. Yo no soy muy amigo de ciertas recompensas, ciertos incentivos. Yo creo que los incentivos son más psicológicos que físicos. El conocimiento parte de esta frase, listo, yo no sé cómo hacerlo, necesito ayuda. Entonces ahí es donde en esta fase se entregan todo el conocimiento para actuar y desempeñarse en el estado futuro. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Cuáles son esas brechas, información, etcétera? ¿Qué nuevos comportamientos? No solamente es conocimiento técnico, es cómo nos estamos escuchando, cómo estamos conversando. Mucho tiene que ver con habilidades blandas, definiciones de roles, puede haber cambios en la estructura, entonces necesitamos nuevos conocimientos al respecto. Solamente el conocimiento es efectivo cuando hay conciencia y deseo. Si yo, como les decía ahorita, si yo empujo, vamos a hacer capacitaciones para cambiar esto, no funciona. El conocimiento por sí mismo no va a generar un cambio. Tiene que haber atravesado la fase de awareness y desire. Y tener en cuenta en esos procesos de aprendizaje, de ampliar la base de conocimiento, que hay diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, no es simplemente poner un curso ahí virtual para que la gente lo mire cuando tenga tiempo. Es tener en cuenta los estilos de aprendizaje de cada persona. De qué recursos dispongo, y aquí es muy válido utilizar estas dos disciplinas de profesionales de coaching y mentoring para atravesar ese proceso de conocimiento. Luego entonces viene la habilidad, y es que yo ya tengo el conocimiento, pero empiezo a aplicarlo en la práctica. Entonces ya me atrevo a decir, estoy en capacidad de hacer cosas que antes no podía hacer. Y esa es tal vez la principal satisfacción y parte de los resultados de lo que yo decía, cuál es el CBY, qué puedo hacer yo diferente, qué es lo que me da nuevo poder con este nuevo conocimiento que estoy llevando a la práctica y desarrollando las capacidades. Entonces aquí es donde está el verdadero aprendizaje y donde se empiezan a ver los frutos del cambio. Se empiezan a evidenciar nuevos comportamientos, nuevas capacidades, ese futuro empieza a tomar forma, y aquí quiero también hacer énfasis, es que probablemente aquí yo me empiezo a dar cuenta de que hay señales de un nuevo estado inicial, o sea, empiezo a ver nuevas necesidades de cambio. Entonces, si bien decimos que el modelo es secuencial, siempre puedo tener la necesidad de devolverme a otra etapa en cualquier momento para reforzar. Aquí es importante que la organización provea los recursos y todo el entorno necesario para que las habilidades se puedan desarrollar. Tener mucha paciencia, los resultados no siempre se ven inmediatamente, aunque dependiendo de la naturaleza del cambio y de qué tan grande o qué tan pequeño sea, va a tener que ver con ese tiempo para ver los resultados. Empiezan a aparecer nuevos miedos, ya el miedo en el hacer, a partir de muchos modelos mentales que todavía pueden estar arraigados. Si fracasamos y nuestro modelo mental nos dice, o fallamos, o parece el error, nos dice que es malo fallar, entonces nos vamos probablemente a paralizar y vamos a tirar la toalla. Entonces aquí es donde empiezan a conectar con una cantidad de conceptos que hablamos mucho desde la agilidad, de falla rápido, seguro, de aprender rápido. Entonces, entender que el fallo es parte del proceso del aprendizaje, del cambio y del éxito. La retroalimentación también es fundamental. Podemos estar desarrollando una actividad, pero si no tenemos
practicando, pero si no tenemos retroalimentación de cómo lo estamos haciendo y qué cosas debemos ajustar, pues va a ser mucho más doloroso y vuelven a aparecer estas dos disciplinas de coaching y mentoring. Y ya en la tercera parte, somos conscientes de que el camino no ha terminado. O sea, podemos poner una bandera porque hemos logrado unos cambios y se están evidenciando, pero ahí no para el camino. Entonces, es como el reformer, a mí me gusta pensarlo como el trabajo de jardinero, y es que sembramos unas cosas, el jardín va creciendo y está muy bonito en esta etapa, pero si nos alejamos y volvemos dentro de unos meses, llegó la hierba, llegó la maleza, entonces de vez en cuando tenemos que venir y podar, quitar una hojita seca, volver a sembrar otra cosa que de pronto se marchitó para mantener el jardín bonito. Entonces, si no hacemos ese trabajo de refuerzo, el jardín va a quedar a la vuelta de unos meses absolutamente destruido. Existe siempre esa posibilidad del efecto de rebote, pero aquí es donde tenemos que tener esa persistencia que nos va a llevar a que finalmente todo lo que hemos hecho se convierta en hábitos. La gente va probablemente a pensar en ese estado de comodidad que estaban al inicio y añorar esas épocas tranquilas en que nada había cambiado. También es importante la celebración del éxito y del fracaso desde la perspectiva del aprendizaje. Sigue siendo importante obtener la retroalimentación, dar y recibir retroalimentación permanente, y puede que acá yo necesite devolverme en algunos elementos, y lo más importante, y quiero hacer énfasis en esto, es que este camino, cuando yo estoy acá, no ha terminado. O sea, el estado futuro no es un estado futuro estático, el estado futuro se está moviendo. Entonces yo tengo que estar siempre monitorando el contexto y el entorno para descubrir a qué otras cosas tengo que aplicarle el awareness, el deseo, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, esta frase también a mí me encanta, es un proverbio, no estoy mal, es africano, dice que nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Entonces, a la medida que esos cambios realmente ocurran en la persona, va a haber un cambio que ustedes no se imaginan la diferencia. Tiempo para dedicarle a cada etapa, yo creo que depende mucho de la naturaleza del cambio y del estado inicial. Hay cambios que requieren mucho awareness, tenemos que tener muchas conversaciones, charlas, también depende mucho del contexto de la organización y de cómo le puedo llegar yo a las personas. Hay organizaciones que son muy basadas en datos y en evidencias, entonces yo tengo que generar awareness con otras experiencias. Hay otras maneras, aunque a mí no me gusta mucho, por ejemplo, la que mencionaban esta mañana, la del miedo, mostrar ejemplos de fracasos. Si no haces esto, vas a quedar como blockbuster. Yo creo que más bien, a mí me gusta mucho el awareness en el que te permite ver a ti un estado futuro y sentirte bien y decir, vale la pena esto que vamos a hacer. Entonces, no hay una regla, depende mucho, pero yo sí no debo ser consciente si me estoy quedando más o menos tiempo en una etapa. No me puedo quedar toda la vida en awareness, no me puedo quedar toda la vida en desire, toda la vida entonces debo estar empujando e ir monitoreando. Es el momento de pasar a la siguiente etapa. A veces hay actividades o cosas que mezclan un poquito, por ejemplo, awareness y desire. O sea, yo puedo dar una charla de algún tema y dar alguna información que de una vez despierte el awareness y el desire. Bueno, entonces entremos a preguntas. Yo creo que esto era desde el punto de vista de tema. Cada uno quisiera que abriéramos. Aquí hay un comentario: knowledge se puede apalancar con espacios como comunidades de práctica. Exactamente. O sea, ¿de qué recursos podemos disponer las mismas personas dentro de la organización? O sea, hay personas que saben de un tema y lo único que yo necesito es darle la oportunidad de que comparta conocimiento. Las comunidades de práctica también son muy importantes porque me permiten ver cómo otras organizaciones han atravesado procesos similares, qué lecciones aprendidas. Recibir las comunidades de práctica a mí me gustan mucho porque me permiten
es un aprendizaje de doble vía. Compartir mis experiencias y mis conocimientos, pero también nutrirme de las experiencias y conocimientos de todo. Yo recuerdo alguna vez tuve un profesor en un programa que estaba haciendo de consultoría y nos decía una frase que quiero compartir con ustedes. Si tú tienes un peso y yo tengo un peso, póngale cualquier moneda, y tú me das a mí tu peso y yo te doy a ti mi peso, al final todos quedamos, los dos quedamos con un peso. Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y tú me entregas tu idea y yo te entrego mi idea, al final los dos vamos a quedar con dos ideas. Entonces el compartir conocimiento tiene que ver con eso, nos enriquecemos y es un trabajo de doble vía, no, nunca desde la perspectiva egoísta. En ADCAR, ¿cómo se hace la trazabilidad? Mediciones de progreso. ¿Se aplican persona por persona o a nivel más colectivo? Tiene que haber medición. Definitivamente yo tengo que saber si estoy avanzando en un proceso de cambio o no. Yo creo que modelos como el que veíamos esta mañana pues pueden ser muy útiles. Y la medición no necesariamente se tiene que quedar en métricas de números. O sea, yo puedo medir desde la observación de comportamientos, por ejemplo. Antes estaba evidenciando ciertos comportamientos y ahora los estoy evidenciando. Pedir retroalimentación a la gente, cómo lo están viendo, qué nuevas habilidades están viendo y cómo las están aplicando, qué tanto esto se está llevando a la realidad, pero no en la gráfica fría en una diapositiva, sino en la vida real, en los comportamientos. Cómo están cambiando las conversaciones, cómo está cambiando el lenguaje, cómo están cambiando, y depende mucho, como decía ahorita, de la naturaleza del cambio, pero a mí me gusta mucho combinar mediciones que son frías, con números, cuantitativas, con mediciones que son más observables, encuestas, preguntas, otro tipo de evidencias. ¿Has combinado ADCAR con otros modelos de gestión del cambio como Lean Change Management, Kotter? ¿Cuál sería tu recomendación para integrar este modelo? Yo no soy muy amigo de un solo modelo. A mí me gusta mucho pescar de diferentes modelos. Debo confesar que el Lean Change Management recién lo estoy explorando, a pesar de que hace alrededor de 3 años lo vi por primera vez. Me parece que tiene mucho valor. Por ejemplo, lo que veíamos en la primera sesión del primer día con Luis Mulato en el hackear la cultura, esos pequeños hackeos culturales pueden apoyar muchísimo un proceso de cambio de pequeño de gran magnitud. Entonces, todos son válidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar que los cambios en modelos mentales, en creencias, en cultura, se dan a partir de cambios en comportamientos, no al revés. O sea, yo no cambio mis valores y luego cambio el comportamiento. Yo cambio el comportamiento y luego cambio lo que valoro a partir precisamente de yo soy muy pragmático y muy empírico, entonces me gusta ir haciendo y ir aprendiendo de lo que hago. Entonces, bienvenidos todos los modelos de cambio, siempre y cuando me lleven a no entender el cambio como algo rígido y una línea recta que va avanzando, sino algo que es bastante complejo y que nos lleva a un aprendizaje permanente, a una retroalimentación permanente. Por aquí Jaime nos pregunta cómo podemos saber si efectivamente hay cambios de comportamiento, que no son cambios temporales cuando está la presencia de una autoridad. Es una pregunta muy difícil, Jaime. Yo partiría de la base de la integridad, en el sentido de que me comporto igual cuando me están viendo que cuando no me estoy viendo. O sea, cuando realmente el desire fue lo suficientemente fuerte, yo voy a hacer las cosas no porque me lo están diciendo, porque me están viendo. En la medición, en los procesos de cambio, siempre hay un sesgo muy importante, y es que el comportamiento siempre se ve afectado por la presencia de un observador. Yo lo aprendí pues en ingeniería cuando trabajaba en plantas de confecciones. Si me están mirando, yo hago las cosas, y si no me están mirando, pues no sé si las vaya a hacer o no. Entonces yo creo que muy conversacional, Jaime. No sé si haya un indicador que me permita saber. Yo creo que es
partir de la buena fe y de la confianza. A mí me gusta pensar que la gente es buena por naturaleza y pues que no está comportándose de una manera distinta cuando alguien lo está observando, aunque es una realidad. Más comentarios. ¿Alguna experiencia adicional? ¿Cómo estamos de tiempo? Carlos, muy bien, vamos muy bien, nos quedan 4 minuticos como el tiempo promedio, tendríamos otro tiempo adicional, estamos esperando más preguntas, comentarios. Yo mientras aparecen otros comentarios les quiero hacer una invitación a que se pregunten en este momento qué cosas en su estado actual, cualquiera que sea, les generan incomodidad en cualquier perspectiva. ¿Qué cosas dicen aquí no me siento bien? Entonces hay un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Jim Rohn. Él decía, si no estás a gusto, muévete, no eres un árbol. Entonces, ¿qué incomodidad tienes? Y que hagas el ejercicio, te invito a que hagas el ejercicio de por qué sería importante para mí moverme o hacer o quitar esta insatisfacción. Y que vayas tú mismo haciéndote ciertas preguntas basadas en lo que acabamos de conversar y atravieses este ADKAR en pequeño, en ese primer nivel de fractalidad en ti, en una pequeña cosa que te tenga inconforme, insatisfecho o algo que hayas querido cambiar hace tiempo y no lo has hecho. Nos enfrentamos a retos permanentemente de cosas que son insatisfacciones. Entonces los invito a que hagan el ejercicio en el nivel personal y lo recorran para que luego si ven algo en su equipo, por ejemplo, en su organización que no está cuadrando bien, pues ya tengan una primera herida de guerra de haber hecho un cambio profundo y estén en un estado futuro. Nos pregunta Camilo, ¿para ADCAT debe haber espacios formalizados de revisión con facilitadores a cargo y demás, o es un proceso más informal? Yo creo que pueden ser las dos y no sé si la respuesta a todas las preguntas vaya a ser la misma, depende de la naturaleza del cambio, pero hay procesos de cambio que son bien formales y necesitan toda su planeación y verlo como un proyecto de cambio. Hay cambios que son un poco más cotidianos y que puede que no estén enmarcados dentro de toda una formalidad. Si estamos enfrentando un cambio formal y declarado en una organización, pues yo creo que sí debe haber espacios formalizados para planear, ejecutar y revisar en periodos de tiempo frecuentes, algo así como si estuviéramos emulando un proyecto ágil ahí. O sea, vamos a sacar un backlog, vamos a priorizar, vamos a ver qué nuestras definiciones de listo y terminado, nuestras ítems de backlog, nuestra planeación, qué capacidad necesita el equipo que va a liderar el cambio. Podríamos verlo desde esa perspectiva. De hecho, pues es una buena idea conformar un equipo ágil para desarrollar un proceso de cambio. Carlos, no hay más preguntas por el momento. Vamos a ver qué más, anímense. Esto está muy bueno, qué tema tan rico. Muchas gracias, Carlos. Una observación para quien quiera profundizar en ADKAR, pues basta con que busque Prozis, que es pues ADKAR Prozis. En la página de ellos hay pues no solamente mucho más de lo que hay en estas diapositivas, hay un documento completo para cada una de las letras, hay ejemplos, hay casos, hay una cantidad de cosas que les pueden ayudar a entender mejor el modelo para que lo lleven a la práctica. Como les dije, yo no soy muy amigo de los modelos de copiar y pegar. Tomen lo que les resulte valioso, pero no olviden que cada letra tiene su sentido y es importante. Y combínelo con otros modelos si quieren. Ahí están compartiendo el enlace de Prozis. Muchas gracias. Bueno, y luego si quieren compartir experiencias de vividas luego de un tiempo, pues me pueden escribir y contarme, pues, y conversamos al respecto. Por aquí nos están agradeciendo. Muy buena, Carlos. ¿Qué preguntas recomiendas para la primera etapa de awareness? Empezar a generar empatía en la organización.
Yo creo que puede haber muchas preguntas, pero indagar alrededor de las insatisfacciones o las oportunidades que podemos aprovechar puede ser un buen punto de partida. ¿Qué nos está doliendo? Otra pregunta muy poderosa es, si no cambiamos, ¿qué le puede pasar a la organización en el mediano y en el largo plazo? ¿Qué tan urgente es? ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Se están moviendo más rápido que yo? ¿Están adaptándose más rápido que yo? Porque si yo no indago, o sea, si yo simplemente enfrento un cambio porque los demás están cambiando, pues puede que no. El propósito tiene que ser muy poderoso. Entonces las primeras preguntas tienen que ser para indagar y descubrir, hacer visible ese propósito real. Puede que me tenga que preguntar para qué 5 o 6 veces para lograr realmente llegar a ese para qué raíz. Sí puede caber el término de para qué raíz. Bueno, otra pregunta, comentario. Se nos acabó el tiempo, aprovechen. Carlos, muy buena audiencia. Qué bueno, Muy qué buena bueno, audiencia, me mucha alegra gente, mucho. muy interactuando mucho. ¿Qué más quieren preguntarle? Aprovechenlo. ¿Qué más le Gracias, quieren gracias, comentar? gracias. Démosle las gracias a Carlos por su charla. Recuerden, aprovechando lo que decías de seguir interactuando, les recuerdo la aplicación Discord, Sí, podemos donde seguir estamos conversando a ahí. lo largo del día en Discord si quieren o me dejan preguntas Tus más redes sociales, específicas. Sí, yo estoy pues ahí en la página del evento pues de Ágiles está mi enlace de LinkedIn y ¿qué más le quieren preguntar? En Twitter estaba un poco alejado, pero ese a Palacio G Ese también. sí lo compartimos por ahí. Ah, yo lo estoy viendo, Sí. Carlos Garza Palacio G. Bueno, a ver, aquí hay otra preguntita. Ah, bueno, ya. Bueno, ¿dónde podemos profundizar? Pues yo creo que la fuente más importante y más rica es Prozzi, que ya lo compartieron hace un rato, exactamente. Pero puede haber ejemplos, puede haber otros, la verdad no sé exactamente dónde más puede haber, pero yo creo que googleando Adcar puede haber. Yo sé, por ejemplo, que Pablo Tortorella, Pablitux tiene por ahí una charla muy chévere sobre Adcar. De hecho, la primera vez que yo vi Adcar fue en un Ágiles Colombia con Pablo Tortorella y aprovecho para agradecerle por haberme mostrado este modelo hace ya unos añitos en Ágiles Colombia. Bueno, yo creo que Una estamos última pregunta. listos. Ya, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Excelente Gracias a charla, vos. excelente tema, muy enriquecedor como todas estas sesiones que hemos tenido. No sé qué más decir. Bueno, algún otro comentario No, por acá. sigan disfrutando el evento, interactuemos, no nos perdamos las charlas del siguiente bloque de tiempo. Yo sé que es muy difícil elegir entre 15, pero elijan una. Y también vale la ley de los dos pies. Si se meten a una y no les está dando valor y piensan que no era lo que esperaba, pues se meten a otra. O se pueden meter a varias también dentro de nuestros open space ser una abejita o ser una mariposa. Sí, listo. Muchas gracias a todos por su participación. Carlos, Chao. muchas gracias. Nos vemos. Sigan Un abrazo para conectados. todos. Feliz día. Chao.